Buenos días, mi nombre es Guillermo Luja y el tema que vamos a ver es carga y descargas líquidas. Como toda tarea que implica un riesgo, el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa ha hecho un análisis de riesgo y a partir de ahí ha elaborado un procedimiento de trabajo seguro. Como todo procedimiento de trabajo seguro, tiene una serie de instrucciones que son importantes observarlas a los fines de evitar la posibilidad de que se genere algún tipo de accidente. La primera es cumplir las reglamentaciones nacionales, provinciales, municipales y vigentes y requisitos del cliente relacionados con el servicio de transporte de cargas líquidas. Ustedes saben que el transporte de petróleo y de todos sus derivados corresponde a un transporte de sustancias peligrosas. Por lo tanto, está reglamentado nacionalmente y para poder transitar por tanto los caminos nacionales, provinciales o municipales, se tiene que llevar la habilitación correspondiente a transporte de sustancias peligrosas, para lo cual los transportistas, o sea, la persona que va a manejar o el operador de la unidad, debe poseer su respectiva habilitación a través de una credencial que emiten los organismos pertinentes al respecto. Segundo, en ningún caso el chofer podrá abandonar su camión durante el proceso de carga y descarga si por alguna razón debe hacer abandono de la zona, previamente debe interrumpir el proceso y retirar la unidad. Esto es muy importante porque digamos que el chofer es el encargado de la operación, o sea, en ningún momento puede faltar la misma o no estar cerca de la misma porque cualquier situación que se produce, él tiene las instrucciones para actuar en forma preventiva, o sea, ya sea cortando el proceso, ya sea minimizando o dando los avisos correspondientes, pero no puede de ninguna manera. Sí, por cualquier contingencia debiera abandonar la zona, tiene que abortar la operación. ¿Qué implica abortar la operación? Interrumpir el proceso y retirar la unidad. ¿Mm? O sea, se interrumpe el proceso, se retira la unidad y después se reanuda todo el proceso una vez que se ha normalizado su situación. Se debe informar de inmediato al supervisor más cercano al encargado de toda la situación o condición potencialmente peligrosa y o actos inseguros detectados. Evidentemente, una situación potencialmente peligrosa se puede realmente constituir en un peligro que se produce. Entonces, nosotros, si observamos que hay algo, por ejemplo, está la manguera tocando una parte filosa y se puede romper la manguera, las condiciones están tan mal puestas, mal conectadas, o eventualmente una persona está haciendo una operación que nos pone en riesgo a nosotros o a la operación, eh, inmediatamente hay que informarlo a los fines de poder tomar las medidas necesarias antes que esto sea tarde. Durante la carga-descarga de los fluidos se deberá poner especial cuidado en evitar el derrame. Cuando a pesar de ello esto ocurriera, se deberá activar el rol del cliente y avisar inmediatamente al supervisor suspendiendo el proceso hasta tanto se limpie el área. Es muy importante evitar el derrame porque el derrame implica realmente un costo muy importante y un impacto muy importante sobre los suelos o el medio ambiente. Entonces es importante. Para eso la empresa, como situación de importancia, ha establecido lo que se llama el rol de llamada, que es que ya lo vamos a ver. Como ejemplo, vamos a ver un rol de llamada. En este caso concreto es el de Mendoza Norte. Eh, y corresponde lo siguiente, está hecho en distintos colores en función de la obligación de hacerlo
y la severidad del tema. Por ejemplo, producido la contingencia, un incendio, un derrame, un sismo, un incidente, un accidente con personas, un accidente vehicular o incidente vehicular, la persona que está observando, el observador de ese, lo que tiene que hacer es obligatoriamente avisar al supervisor del turno, al coordinador, ¿no es cierto?, de Mendoza y al coordinador del centro operativo de YPF. Esto de manera obligatoria. O sea, todo lo verde es obligatorio. Si la situación es más grave o severa, empezarían, ¿no es cierto?, las acciones que están indicadas en amarillo. O sea, hay que llamar al gerente de operaciones, al supervisor de logística y también al Departamento de Higiene y Seguridad y al Departamento de Relaciones Humanas de la empresa. Si hay algún problema, ¿no es cierto?, que puede implicar un accidentado y tenga que actuar la RT, se le da inmediatamente denuncia a la RT y se le da parte al médico laboral para que actúe al respecto. Si el problema, ¿no es cierto?, ha tenido incumbencias que trascienden al medio ambiente o a la comunidad, se llama a bomberos, de acuerdo sea las circunstancias, por ejemplo un incendio o derrame, a la policía, a defensa civil o eventualmente a una ambulancia. Es obligatorio el uso de los siguientes elementos de protección personal: casco, protección auditiva, protección ocular, guantes, calzado de seguridad, arnés de seguridad cuando corresponda y ropa de trabajo con identificación de la empresa durante la permanencia del área. Bueno, generalmente cuando en señalización, cuando es una obligación, las mismas van indicadas en carteles que llevan los colores blanco y azul, y eso nos está indicando una obligación, así como el rojo y blanco indica una prohibición, el amarillo y negro indica una precaución. En este caso, el azul y blanco está indicando de alguna manera alguna obligación. ¿Por qué casco? El casco es obligatorio en todo yacimiento, esencialmente porque, nosotros trabajamos en distintos niveles y cualquier golpe en la cabeza tiene consecuencias que pueden ser muy importantes. Entonces, acá no es tanto por la frecuencia que se pueda producir este accidente, sino es por la severidad del mismo, o sea, por la gravedad que puede tener producir un accidente. Muchos de los lugares donde nosotros trabajamos también se encuentran niveles ruidosos que pueden ser perjudiciales para nuestro sistema auditivo, o sea, con niveles de dosis que superan los 85 decibeles. No sé. Bueno, si así lo indica es porque alguien lo ha evaluado y nos está determinando que es obligatorio el uso del protector auditivo. También es obligatorio en casi la mayoría de los yacimientos usar anteojos de seguridad. ¿Esto por qué? Esto esencialmente porque los ojos son el órgano terminal del sentido más importante que tiene la persona, que es la vista. Entonces es muy importante estar cuidándose permanentemente, independientemente que estuviéramos haciendo alguna operación que saque chispa, polución de polvo, etc. Independientemente de eso, es determinante el uso de anteojos. Y más cuando es de día y digamos hay una alta radiación, puede ser que sea procedente el uso de anteojos ahumados. También es importante el uso del calzado de seguridad. ¿Y esto por qué? Porque el suelo es el lugar donde termina todo, ¿no es cierto? Cualquier elemento o herramienta que se caiga en el curso de manipulación manual termina en el suelo. Entonces, lo que nosotros tenemos pegado al suelo son los pies.
Por lo tanto, son los más afectados los que más se pueden ver afectados por esta situación de una caída de un objeto o una herramienta en el uso de manipulación, en el transcurso de la manipulación. Entonces, es muy importante eso. Los guantes de seguridad también son obligatorios su uso, esencialmente porque las manos son la parte del cuerpo con la que trabajamos. Nosotros todo lo hacemos con la mano y operamos con la mano. Entonces son las más expuestas a los accidentes, a corte, a choque, a golpes. Generalmente son los guantes que exigen en los yacimientos, son los guantes reforzados de alto impacto, a los fines que vienen protegidos en el dorso de la mano para que no tengamos ninguna situación, o sea, que sean efectivamente protectores. Si nosotros trabajamos en altura, cualquiera sea la circunstancia, superemos el 1,80 m, tenemos que hacerlo con el arnés de seguridad y como ya habíamos hablado, se nos está exigiendo con doble cabo de amarre, que como ya también habíamos hablado, es para que siempre estemos sujetos a un punto fijo en la operación. Generalmente cuando estamos arriba de las plataformas utilizamos los arnés retráctil, o sea que en una acción inercial me quedan sujetos. A su vez también es importante y es requerible en todos los yacimientos, ya sea YPF como todas las otras empresas petroleras, nos están exigiendo, y de hecho la empresa lo tiene, el mameluco ignífugo. Lógicamente que no puede ser cualquier mameluco, sino el que le provee la empresa con la identificación de la empresa. Esto es importante porque es obligatorio para toda área que se hace en los yacimientos. Es imprescindible respetar las disposiciones de la planta en cuanto al orden y limpieza, utilizando los recipientes adecuados de acuerdo al procedimiento de arrojar trapos, estopas u otros desperdicios. Generalmente la mayoría de los yacimientos, o sea de los clientes nuestros, tienen una gestión ambiental en la cual tienen los depósitos de los residuos. ¿No es cierto? Cada residuo, ya sea plástico, material orgánico, papel cartón, materiales metálicos, residuos contaminados con petróleo u otro hidrocarburo, están clasificados. Esencialmente es importante que los sólidos o trapos, ¿no es cierto?, que se encuentren manchados o que utilicemos de limpieza, lo dejemos en el recipiente correspondiente porque la empresa lo clasifica como residuo peligroso y tiene que darle un tratamiento conforme ley. No se permitirá el uso de teléfonos durante la estadía en el área. Los teléfonos celulares de los conductores deberán estar indefectiblemente dentro de la cabina mientras se encuentren dentro de las zonas de carga y descarga, el cual solo se debe usar en el rol de llamada. Bueno, esto es importante porque, por dos cosas. Una, porque el teléfono, la transmisión a través del teléfono celular, es una onda electromagnética que a veces puede llegar a tener la suficiente energía como para encender una mezcla explosiva. Ustedes saben que estamos siempre dentro de una zona donde la posibilidad de que hay mezcla explosiva es muy cierta. Por un lado, hay un montón de accidentes que se han producido como consecuencia del uso del teléfono celular. Inclusive hay otro tema que también es muy importante, que el teléfono celular nos distrae y es importante estar concentrado de alguna manera en el tema. Es una falta grave. O sea, cualquier situación de este tipo va a ser reportada por el cliente o reportada por la empresa, puede ser considerada como falta grave del trabajo. Está terminantemente prohibido fumar dentro del yacimiento. El incumplimiento de esta norma se considera como falta grave, inhabilitando al infractor. Ustedes
por la misma razón de lo que hablamos anteriormente, pero acá con mucho más fundamento, o sea, con mucho más riesgo de alguna manera. Porque si estamos en una zona clasificada donde hay posibilidad de una mezcla explosiva, la posibilidad de que prender un cigarrillo o bien el mismo cigarrillo en sí mismo pueden provocar el incendio. Esto es considerado una falta inhabilitante, inclusive puede ser crear de alguna manera, ¿no es cierto?, como justa causa para despido. Mantener la disciplina y el orden en la zona, atendiendo solo a las tareas a realizar, evitando distracciones que entorpezcan la operación. Bueno, esto es importante porque cuando se trabaja, o sea, si los tiempos de distracción, hacer chistes o alguna cuestión están para otro lugar y en otro momento. Acá cualquier situación de indisciplina puede generar un accidente, así que es importante mantener y observar esta situación. Es importante cumplir los registros del SGI de transporte Glifurier, el checklist, la guía de transporte y el plan de viaje. Vamos a ver un plan de viaje. Ponemos la fecha, la hora y el número de plan de viaje. Ponemos la unidad, los datos de la unidad, la patente, el kilometraje y si tiene un acoplado o semi, también la patente del mismo. A qué hora se inicia la operación, a qué hora se finaliza el turno, horas disponibles de conducción y si hemos hecho el checklist del vehículo y qué tipo de área vamos a ir, o pozo esencialmente, cuál es el destino que de alguna manera tenemos, qué ruta vamos a utilizar, si es principal, si es secundaria, si es camino de yacimiento, etc. ¿Por qué utilizamos una ruta secundaria? También tenemos que hacer, dado la situación de que por ahí es optativa o por ahí, ¿no es cierto?, es obligatoria porque no tenemos otra manera de llegar. El estado general del vehículo, bueno, regular o malo. El estado de señalización de la zona de trabajo, bueno, regular o malo. El estado del camino en la zona de trabajo, bueno, regular o malo. O sea, tenemos que poner esas situaciones y cualquier situación que queramos detallar la ponemos en observaciones. Las condiciones climáticas, ponemos si hay sol, si hay lluvia, si está nublado, si está nevando, etc. Pero lo que también es muy importante es responder estas tres preguntas, que son, primero, ¿cumplió con los descansos correspondientes? ¿Sí o no? ¿Siente somnolencia? ¿Sí o no? ¿Algún viaje supera las horas de conducción asignadas? ¿Sí o no? Si hemos contestado no a la primera y sí a la segunda y la tercera, es importante reportarlo de manera inmediata al supervisor. Bueno, una vez finalizadas las instrucciones que el departamento ha preparado para este trabajo, vamos a ver cómo es la operación de carga y descarga. Primero dirigirse a la zona de carga y descarga según corresponda, ¿no es cierto? Con la documentación exigida solicita la autorización para cargar y descargar, o sea, el permiso de carga o el permiso de trabajo. Una vez que haya estacionado el vehículo en la zona, parar el motor y no colocarlo en marcha nuevamente hasta finalizar la maniobra. O sea, una vez que posicionamos el motor, tiene que estar completamente parado. La unidad tiene que estar completamente parado el motor. Bueno, una vez que estamos en posición, hay que colocar los elementos de seguridad. ¿Cuáles son? Las calzas de los neumáticos, a los fines de que el equipo no se mueva.
Limitar la zona de trabajo con identificación correspondiente, por ejemplo, los conos de seguridad, de tal manera de aislar la zona por la cual no tiene que pasar ninguna persona. Y lo que también es muy importante, colocar la unidad a puesta a tierra. ¿Esto por qué? Porque el petróleo, al igual que el agua, es un producto polar, o sea, que cuando fluye se carga eléctricamente. Esto puede provocar una diferencia de potencial entre el tanque y la estructura, o sea, la estructura sobre la cual se está cargando. Esa diferencia de potencial puede hacer saltar un arco que sea suficiente energía para iniciar un incendio o explosión. Entonces es importante poner equipotencial y unirlos a tierra, o sea, que cualquier posibilidad de descarga se vaya directamente a tierra sin producirse el arco. Posteriormente, desconectar la batería del camión. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que un falso contacto en la batería puede provocar chispas con el riesgo de incendio o explosión. Hay que colocarse el arnés de seguridad para trabajos en altura si corresponde, utilizando la doble cola de amarre. Esto es importante porque si nosotros subimos más de 1,80 m, ya tenemos que tener el arnés de seguridad. Doble cola de amarre implica que esto nos asegura que si nosotros estamos en una escalera vertical, siempre estemos amarrados, o sea, siempre no hay ninguna posibilidad que en la operación de ir subiendo vayamos sacando el moquetón y poniéndolo en otro lado y nos soltemos. Siempre quedamos amarrados porque siempre va a haber una cola de amarre vinculada a un punto fijo. Abrir las bocas de venteo o tapa superior según corresponda. Controlar el estado y condiciones de los manguerotes, mangas y conexiones a utilizar. Esto, de hecho, ya lo tendríamos que haber hecho en el checklist previo a haber salido. Pero es importante, por cualquier circunstancia, antes de empezar la operación, ya tener el control de las mismas. Colocar el manguerote y manga dependiendo de la operación a realizar y verificar que las mismas no posean pérdida. Esto es importante, previo a realizar y empezar la operación, verificar de que no haya ninguna situación potencialmente riesgosa o peligrosa. Para la descarga se deberá colocar soporte o trípode, como se muestra en la imagen, para alivianar esfuerzos y pesos en el manguerote siempre que la maniobra lo requiera. Recuerden que esto es obligatorio en las siguientes zonas: batería 1 de Ugarteche, batería 10 de Barrancas, batería 104 de Barrancas y batería 4 de Vizcacheras. Es importante porque el manguerote no tiene que ser arrastrado, generalmente tiene que estar suspendido, y para lo cual tiene que tener los apoyos a los fines de que no pueda eh, apoyarse sobre una arista filosa, etcétera, que lo pueda llegar a dañar. Una vez que hemos colocado la unidad, hemos hecho los dispositivos de seguridad correspondientes, nos procedemos a realizar la operación. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir o cerrar según corresponde las válvulas de seguridad de la unidad para permitir el paso del fluido. Hay que verificar mediante el visor del tanque que se produzca la carga o el vaciado de la unidad. Durante todo el proceso, esto es importante, debe estar supervisando el operador el proceso de carga y descarga en el punto cercano al cierre inmediato de la válvula de carga o descarga, con el fin de actuar rápidamente ante algún desvío. Para la operación de carga debe respetarse el límite máximo del visor, dependiendo del tipo de producto a transportar. Si el mismo posee una densidad superior a 1 kilogramo por litro, por ejemplo agua salada o lodos, en este caso el chofer debe consultar al cliente la densidad del mismo para calcular la carga máxima a transportar. El volumen llenado nunca debe exceder el máximo permitido para cada unidad. O sea,
el visor se encuentra tarado para determinarnos de alguna manera la carga máxima que nosotros podemos hacer considerando la cámara de gases, considerando de alguna manera la posibilidad de olas, etcétera, que tengamos problemas con el... Pero también tiene en cuenta el peso porque la unidad transporta una determinada, en función de la resistencia de los caminos, transporta una determinada carga determinada. Ahora, puede darse el caso de que sea más pesado por litro, entonces lógicamente vamos a tener que hacer un llenado menor. Eso lo vamos a saber a través de los ábacos o la planilla que nos presente diciéndole, nosotros ya vamos a saber a través de la densidad del producto hasta qué punto tenemos que llenar el tanque. Cuando la operación se ha completado, cerrar todas las bocas de carga del vehículo y la válvula de seguridad. Terminada la carga y descarga, hay que ubicar los manguerotes y mangas en su posición de descanso con precaución para evitar derrame o daños a estos elementos. O sea, es muy importante esto, o sea, porque evitar dónde lo estamos colocando y que tiene que ser en la posición de descanso. No desconectar la protección de tierra antes de finalizar totalmente la operación de carga y descarga, pero no olvide de desconectarlo cuando esta operación ha finalizado. Muchas veces hemos roto las barras de las puestas a tierra de las instalaciones, como así también hemos roto la misma puesta a tierra de instalación del camión. Conectar la batería del camión, colocar los precintos y revisar la documentación del viaje, y retirar el vehículo de la zona prudentemente, previamente retirando todos los elementos de seguridad, o sea, los conos que hemos colocado, y damos por finalizada la operación.